El gran salón de cristal del Imperio Lyceri estaba lleno de invitados, pero nadie sonrió. Nadie aplaudió. El aire se sentía frío, pesado con silencio y juicio oculto. Todos se quedaron quietos, mirando a la chica en el centro, LRA, hija de la casa Elmira, una vez el orgullo de su especie. Hoy parecía una prisionera y no una novia. Su vestido estaba hecho de suave seda blanca, pero alrededor de sus muñecas había puños dorados, más como cadenas reales que joyas. Sus ojos violetas miraban hacia adelante, negándose a llorar. Se había prometido a sí misma que no lloraría. No delante de ellos, no delante de quienes la vendieron. No delante del hombre que la compró. Al final del largo pasillo estaba su padre, Lord Elmira. Su rostro, una vez orgulloso, estaba pálido de vergüenza. Sus manos temblaban mientras sostenía el pergamino nupcial. A su lado estaba un escribano lisérico, dispuesto a registrar el vínculo. El novio humano aún no había llegado. Nunca estuve de acuerdo con esto, le susurró Ra a su prima. Siria, que estaba detrás de ella. Pero lo hiciste, respondió Siria suavemente. Cuando usted firmó la cesión de la deuda, esa fue una firma bajo presión. Lo sé, pero el consejo dice que la deuda solo se paga con la mano en matrimonio. Si corres, tu padre muere. Tú también lo harás. El pecho del Ra se apretó. Su familia lo había perdido todo. Comercio, honor, reputación, todo desapareció después de la fallida inversión de su padre en el nuevo proyecto de colonización de la tierra. La única manera de detener la sentencia de muerte sobre su casa era casarse con quien había aceptado pagar la deuda. Un humano. Era impensable. Los Lari siempre habían menospreciado a los humanos. Débil, emocional, primitivo. Al menos eso es lo que le habían enseñado al LRA desde su nacimiento. Las puertas del salón se abrieron de repente. Todas las cabezas se giraron. Entró un solo hombre. No llevaba corona ni metales. Su atuendo era limpio pero sencillo. Un traje negro con plateado. Su rostro estaba tranquilo, no orgulloso. Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido hacia atrás, y sus ojos, azules, penetrantes y extrañamente amables, se encontraron con los de ella directamente. Él no sonrió. Él no me miró fijamente. Él simplemente asintió, como un amigo que se encuentra con otro en paz. Al LRA se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Caminó por el pasillo lentamente, seguro y con una distancia respetuosa. Cuando llegó hasta ella, no le tomó la mano. En lugar de eso, inclinó la cabeza. Soy James Carter, dijo suavemente en una lengua Leri casi perfecta. Pido disculpas por este arreglo. No pedí que sucediera así. El LRA parpadeó. No estás aquí para reclamarme. No, dijo. Estoy aquí para ofrecer colaboración. Si dices que no, me marcharé. Solo vine porque me dijeron que aceptaste bajo presión. Ella se quedó sin palabras. Todos a su alrededor se quedaron mirando, sin saber qué hacer al respecto. Lord LM dio un paso adelante con voz temblorosa. El contrato está firmado. Debes casarte con ella, humano. James giró la cabeza ligeramente. Dije que honraría el trato, pero no obligaré a nadie. Los humanos no lo hacen así, no son decentes. El LRA no lo pudo entender. Así no era como se suponía que debían actuar los humanos. ¿Por qué no estaba enojado? ¿Por qué no reclamaba el poder? ¿Te marcharías? Ella preguntó. Incluso después de pagar la deuda de mi familia, James asintió. El dinero es solo dinero. Me dijeron que te arrojarían al exilio o algo peor. Pagué para salvar tu vida. Pero si quieres libertad no te pediré nada a cambio. El LRA miró a su alrededor. Los nobles susurraron. Los miembros del consejo fruncieron el ceño. Su padre cerró los ojos en silencio. Y por primera vez en días, sintió algo extraño. Ni miedo, ni tristeza. Fue curiosidad. Ella dio un paso adelante y dijo, hablemos primero antes de firmar nada.
Quiero saber quién eres realmente. James sonrió suavemente. Por supuesto, sea cual sea el tiempo que necesite, el escriba parecía confundido. Pero la ceremonia, no habrá ninguna ceremonia sin su consentimiento, dijo James con firmeza. Se hizo el silencio. Nadie había visto nunca a un ser humano mostrar tanta fuerza y calma. La cadena del LRA todavía brillaba bajo la luz. Pero de alguna manera en ese momento, se sintieron un poco más ligeros. Y en lo profundo de su corazón, algo pequeño y silencioso susurró. Quizás esta boda no sea el final. Quizás fue un comienzo. Ra no durmió la primera noche. Su nueva habitación en la Tierra era demasiado silenciosa. Ningún zumbido lejano de naves espaciales, ningún guardia afuera de su puerta, ninguna dama de compañía susurrando, solo silencio. Y el sonido de sus propios latidos confusos. Ella estaba de pie junto a la enorme ventana mirando las lunas gemelas de la Tierra. Las estrellas aquí se sentían más brillantes, más frías. De repente, la puerta emitió un suave timbre. Lara se tensó, sus manos se apretaron y su corazón se aceleró. ¿Vendría ahora a tomar lo que el contrato permitía? La puerta se abrió. James estaba allí, pero no dentro. Se quedó en el umbral, con una mano tras la espalda y la otra sosteniendo suavemente una taza humeante. Traje té, dijo con voz cálida. Si no te gustan los sabores de la tierra, puedo probar algo más. LRA entrecerró los ojos. ¿Por qué llamas? No necesitas mi permiso, ladeó la cabeza. Sí, lo hice. Tú pagaste por mí, dijo con amargura. James dio un paso atrás, casi como si ella lo hubiera golpeado. No pagué por ti, respondió. Pagué para evitar que te hicieran daño. Ella no respondió. Colocó la taza con cuidado justo dentro de la puerta. Lo dejaré aquí. Si tienes hambre o necesitas algo, simplemente llama. Tu habitación es tuya. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó. El LRA lo vio desaparecer por el pasillo, aturdido. Sin comando, sin amenazas, sin presión. ¿Qué clase de humano es este? Pasaron los días. James nunca entraba a su habitación sin llamar. Hablaba con suavidad, hacía preguntas y nunca se quedaba mirando demasiado tiempo. Se ofreció a mostrarle las ciudades de la Tierra, pero solo si ella aceptaba. Cuando ella se negó, él simplemente sonrió y dijo, quizás la próxima vez. Ella esperaba que él se enojara, se impacientara o se volviera frío. Pero no lo hizo. Él simplemente siguió siendo amable. Una noche, el LRA entró en el espacio de convivencia. James estaba leyendo algo en una pantalla brillante cuando la notó. Él se puso de pie. Hola, ¿te sientes mejor hoy? No te entiendo, dijo directamente. Él levantó una ceja. ¿Qué parte? Este matrimonio fue arreglado. Se supone que debes poseerme, darme órdenes y usarme. James dejó la pantalla y caminó hasta el borde de la habitación, deteniéndose a una distancia segura de ella. Lamento que el mundo te haya enseñado eso, dijo. Pero los seres humanos como yo creemos que el matrimonio no se trata de propiedad. Se trata de elección, respeto, compañerismo. LRA se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? James bajó la mirada un momento y luego la miró a los ojos. Mi hermano se casó con una chica de otra especie. Su familia iba a venderla a los piratas. Él la salvó. Ella cambió su vida. Vi cómo podría ser el amor incluso entre mundos diferentes. Tomó una respiración lenta. Luego me enteré de que te iban a enviar a una mina en Store 4 solo por las deudas de tu familia. Así que intervine. Eso es todo. ¿No estás tratando de conquistarme? No, dijo, pero si gano tu confianza, será un honor para mí. LRA se sentó lentamente, con la mente dándole vueltas. Este hombre era el mayor mentiroso que había conocido o el más honesto. Y en su corazón sintió que algo cambiaba. A la mañana siguiente,
James estaba esperando. En el jardín, LRA salió y la luz del sol rozó su piel pálida. Ella parecía insegura. Le entregó un bloc de datos. Sé que te gusta leer. Encontré algunos libros de Lizari traducidos. No es perfecto, pero ella se quedó mirando el bloc. ¿Te acordaste de mis autores favoritos? Ella preguntó aturdida. James dio una pequeña sonrisa. Los mencionaste una vez. Yo escuché. Aquella palabra escuchada fue como una grieta en su armadura. Nadie escuchó jamás a LRA, ni su padre, ni el consejo, ni siquiera las criadas, pero este extraño humano sí lo hizo. Ahora ella lo miró diferente. No como su captor, no como su comprador, como un hombre. Y esa noche, cuando él se levantó para salir de la habitación, ella le dijo suavemente, «Puedes quedarte si quieres. Solo siéntate». James hizo una pausa, sorprendido. Luego, con un silencioso asentimiento, se sentó frente a ella. No hablaron mucho esa noche, pero el silencio ya no estaba vacío. Fue el comienzo de algo nuevo. El embajador de Lizari sonrió, pero había veneno en sus palabras. «Parece cómoda ahora», dijo, bebiendo vino mientras sus ojos seguían a LRA desde el otro lado del salón de baile. «Pero la comodidad es peligrosa. Usted lo sabe, ¿verdad, señor Carter?» James no le devolvió la sonrisa. Él asintió una vez, manteniendo su expresión tranquila. «Suenas preocupado». «No me preocupa», dijo el embajador suavemente. «Preparado». LRA no podía oírlos, pero vio la tensión en la mandíbula de James desde el otro lado de la habitación. Algo estaba mal. Más tarde esa noche, Ra pasó por el estudio de James. Ella nunca había escuchado antes, pero esta vez, una voz suave en una llamada la hizo detenerse. «Ella nunca estuvo destinada a sobrevivir al matrimonio», dijo la voz fríamente. «Ella es una carga política. El trato era simplemente hacerla desaparecer silenciosamente». La voz de James respondió aguda y enojada. «No, no dejaré que la utilicen ni la maten». El corazón del LRA dio un vuelco. La querían muerta y James la estaba protegiendo. Ella se alejó en silencio, pero su mente corría. El matrimonio no fue solo una cuestión de dinero. Alguien quería borrarla. No como una novia, no como una esposa, sino como una amenaza. A la mañana siguiente, el LRA se enfrentó a James. «Me mentiste». James levantó la vista de su consola, confundido. «¿Acerca de?» «Dijiste que esto estaba prácticamente muerto. Pero hay más. Los Leary no me quieren vivo, ¿verdad?» James suspiró, cerrando la pantalla. «Estaba tratando de mantenerte a salvo. Al mantenerme ciego, ella perdió el control». «No», dijo con firmeza. «Manteniéndote vivo». El silencio se extendió entre ellos como una espada. «Escuché tu llamada». Ella lo admitió. James no se inmutó. «Entonces sabes por qué he sido cauteloso». Ra caminaba por la habitación. «¿Pero por qué protegerme? ¿Por qué arriesgarse? Porque he visto lo que pasa cuando la gente se queda en silencio», dijo James. «No pude salvar a otros antes. Pero puedo salvarte». Al final su voz se quebró un poco. Ra dejó de caminar de un lado a otro. Ahora ella vio algo nuevo en él. No solo fuerza, sino dolor, arrepentimiento, un pasado lleno de pérdidas que nunca compartió. Ella se sentó. «Cuéntamelo todo». Esa noche, le contó todo sobre las inestables alianzas de la tierra con los nobles Lizari. Sobre el plan secreto del Consejo para silenciar los linajes reales vinculados a la política fallida. Sobre cómo la deuda de su padre fue solo la excusa. «Querían que tu casa desapareciera», dijo, «pero el Consejo no podía atacar directamente. Así que intentaron hacer que tu muerte pareciera un accidente». El LRA se quedó congelado. «Toda mi vida fue una mentira». «Tal vez», dijo James. «Pero el futuro no tiene por qué ser así». Ella lo miró y, por primera vez, no como un ser humano, no como un extraño,
sino como alguien que luchaba por ella cuando nadie más lo hacía. 2 días después, llegó un mensaje de su prima Siria. Estaba escondido dentro de una caja de regalo. Un adorno de Lizari, hermoso y hueco. En su interior, un diminuto fragmento brillante reproducía la voz secreta de Siria. LRA, estás en peligro. Han puesto un plan en marcha. Un barco camuflado en mensajería llegará en 3 días. Le dirán que es seguro. Que no es. Planean enviarte a los confines del vacío para siempre. LRA dejó caer el fragmento. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. No voy a correr, dijo. James la miró. Entonces peleamos. ¿Para qué? Ella preguntó. Por tu nombre, por tu derecho a vivir, por tu verdad. El gran banquete de la paz tenía como objetivo unir 2 mundos. En cambio, explotó, literalmente. Las llamas danzaron detrás del LRA mientras los gritos resonaban en el salón de cristal del cielo. Los guardias corrieron. Los invitados se dispersaron. El humo llenó el aire. Pero el LRA no huyó. Ella estaba mirando la sangre en sus manos. No era de ella. Era de James. La había protegido de la explosión con su propio cuerpo. Solo unos momentos antes. Todo había estado tranquilo. Ra había entrado al banquete de unidad de la tierra de Lizeri, vistiendo un vestido azul pálido que brillaba como la luz de las estrellas. Por primera vez, estaba al lado de James, no como una prisionera, no como un símbolo, sino como un igual. Todo el mundo lo notó. Los susurros fueron más fuertes esta vez. Esa es la chica muerta. Ella camina a su lado como si perteneciera a él. Ella se está volviendo peligrosa. James se inclinó más cerca de su oído durante la cena. Te están observando. Ya no me importa, respondió ella. Deja que me vean, él sonrió. Bien. Pero ahí fue cuando la música se detuvo. Fue entonces cuando la lámpara que había encima de ellos se hizo añicos. No por accidente, sino por detonación. En el momento en que se produjo la explosión, James arrojó su cuerpo sobre el de ella. El cristal y el fuego le desgarraron la espalda. Él gimió, pero no me soltó. Ra gritó. Jaime. Su rostro se contorsionó de dolor. Correr. Ella en cambio se aferró a él. No. Los guardias llegaron demasiado tarde. El humo se disipó lo suficiente para que el LRA pudiera ver figuras enmascaradas escapando por el pasillo lateral. Asesinos. No solo habían bombardeado la fiesta. Su intención era matarla. Más tarde, en la enfermería, James yacía inconsciente. Vendajes envueltos alrededor de su espalda y hombro. Las máquinas emitían un suave pitido. El LRA se sentó a su lado y le sujetó la mano con fuerza. Sus lágrimas cayeron en silencio. Hasta que entró su prima Siria. Culparán a la tierra por esto, advirtió Siria. Y dirán que tú eras el objetivo. Tenían razón, susurró Ra. ¿Qué harás ahora? El LRA se puso de pie. Haré lo que mis enemigos nunca esperaron. Dijo. Yo hablaré. 3 días después, Ra se encontraba en el salón del acuerdo frente a los delegados de la tierra y del Consejo de Leri. No llevaba ningún vestido real, ni maquillaje, solo una sencilla capa oscura y verdad en su voz. Este matrimonio nunca fue un matrimonio de unidad, afirmó con valentía. Se trataba de silencio, de borrar una línea familiar, de vender hijas como si fueran deudas. Se oyeron jadeos. Pero ya no estoy en venta. Las cámaras filmaron y los periodistas observaron. Miles de millones de personas en toda la galaxia se sintonizaron. LRA continuó. James Carter pagó la deuda de mi familia. No para poseerme, sino para protegerme. Cuando la sala explotó, él no corrió. Él me protegió. Tomó el dolor que estaba destinado para mí. Ella levantó un cristal de datos. Aquí se encuentran todos los mensajes, todos los planes, todas las pruebas de la traición del Consejo. Querían matarme y casi lo consiguieron.
Los miembros del consejo se mostraron indignados. Mentiras. Pero el LRA se mantuvo firme. Entonces prueba mis palabras. Corre los archivos, llama a testigos o tienes miedo de la verdad. Esa noche, mientras la Corte Galáctica debatía, LRA regresó al hospital. James estaba despierto. Apenas. Te defendiste, susurró. Yo me puse de pie por nosotros, dijo. Su mano encontró la de ella. Ya no tienes miedo. Ella negó con la cabeza. Nunca tuve miedo de ti, solo de ser olvidado. James la miró a los ojos. Entonces hagamos que te recuerden. La medianoche cayó sobre la capital de la Tierra, silenciosa y fría. Pero dentro de la villa de los diplomáticos humanos, el LRA no estaba durmiendo. Ella se estaba preparando para la guerra. No con armas, no con ejércitos, sino con la verdad, con la evidencia y, por primera vez en su vida, con su voz. El intento de asesinato lo había cambiado todo. Ella ya no tenía miedo de morir. Ella tenía miedo de quedarse en silencio. En un estudio con poca luz, LRA se encontraba frente a una pantalla brillante. Sus manos se movían rápidamente sobre los paneles de datos, desbloqueando archivos sellados y atravesando los cortafuegos que habían dejado los asesores deshonrados de su padre. Con la ayuda de Siria, encontró comunicaciones, mensajes entre los señores Lizari que planeaban su desaparición, pagos realizados a asesinos a sueldo, contratos secretos que nunca debían ser vistos. Sus dedos temblaban mientras los descargaba todos. James, aún débil por sus heridas, observaba desde una silla cercana. No eres la misma chica que conocí en aquella sala de cristal, dijo en voz baja. El LRA no apartó la vista de la pantalla. Bien. Esa chica esperaba ser salvada. Se giró para mirarlo. Esta se salva sola. A la mañana siguiente, su voz resonó por toda la galaxia. El LRA apareció en directo en una rueda de prensa, sin invitación, sin aprobación y completamente imparable. No más secretos, declaró, de pie bajo las banderas de dos mundos. No más hijas intercambiadas, no más muertes silenciosas tras ella. Los hologramas reprodujeron los mensajes condenatorios, las voces de los señores, las amenazas de los miembros del consejo, los planes en sus propias palabras. Su gente estaba atónita. Los canales galácticos estallaron en pánico y debate. Un titular decía, novia alienígena se convierte en denunciante. La Tierra y Lizari sacudidas por el escándalo. Otro, fue vendida por una deuda. Ahora está exponiendo una dinastía. Esa noche fueron por ella. Soldados de capas negras, silenciosos, despiadados. Atravesaron la puerta de la villa con tecnología de sigilo y cuchillas de plasma, pensando que estaría dormida. Pero no esperaban resistencia. No la esperaban. El LRA los recibió en el pasillo, desarmado, con los ojos encendidos. Detrás de ella, James estaba de pie, con piernas temblorosas, sosteniendo un escudo de defensa de Eartade. Primero tendrás que atravesarme, dijo. Un soldado apuntó con su arma, pero el Ra habló primero. Inténtalo. Y tu cara saldrá en todos los canales estelares mañana. El soldado dudó. ¿Quién crees que controla las noticias ahora? Continuó. Todos los ciudadanos que me observan, todos los humanos, todas las Leris saben sus nombres. Si desaparezco, toda la galaxia sabrá a quién culpar. Retrocedieron. No por las armas, sino por la exposición y porque, por primera vez, ella no era una víctima escondida. Era una fuerza en la luz. Más tarde, cuando la villa, calmada, el LRA volvió a sentarse junto a James. Ya no era solo su esposa. Era algo más fuerte, más astuta. Podrías haber huido, dijo. Casi lo hice, admitió ella. Pero entonces recordé cómo se sentía quedarse sin voz. Se giró hacia él con la mirada firme. No volveré a sentir eso. James sonrió. No solo eres valiente,
ahora eres peligroso. Bien, dijo ella. Las mujeres peligrosas cambian de galaxia. La medianoche cayó sobre la capital de la Tierra, silenciosa y fría. Pero dentro de la villa de los diplomáticos humanos, el LRA no dormía. Se preparaba para la guerra. No con armas, ni con ejércitos, sino con la verdad, las pruebas y, por primera vez en su vida, con su voz. El intento de asesinato lo había cambiado todo. Ya no temía morir. Temía permanecer en silencio. En un estudio con poca luz, el LRA permanecía frente a una pantalla brillante. Sus manos se movían rápidamente sobre los blocs de datos, desbloqueando archivos sellados, descifrando los cortafuegos que habían dejado los asesores caídos en desgracia de su padre. Con la ayuda de Siria, encontró las comunicaciones. Mensajes entre señores Lizari planeando su desaparición, pagos a sicarios, contratos secretos que nunca se suponía debían ser vistos. Le temblaban los dedos mientras los descargaba todos. James, aún débil por sus heridas, observaba desde una silla cercana. «No eres la misma chica que conocí en esa sala de cristal», dijo en voz baja. LRA no apartó la vista de la pantalla. Bien. Esa chica esperaba ser salvada. Se giró para mirarlo. Esta se salva sola. A la mañana siguiente, su voz resonó por toda la galaxia. LRA apareció en directo en una rueda de prensa, sin invitación, sin aprobación y completamente imparable. «No más secretos», declaró, de pie bajo las banderas de dos mundos. «No más hijas intercambiadas. No más muertes silenciosas». Tras ella, los hologramas reproducían los mensajes condenatorios. Voces de señores, amenazas de miembros del Consejo, conspiraciones en sus propias palabras. Su gente estaba atónita. Los canales galácticos estallaron en pánico y debate. Un titular decía, «Novia alienígena se convierte en denunciante». La Tierra y Lizeri sacudidas por el escándalo. Otro, «Fue vendida por una deuda. Ahora está exponiendo una dinastía». Esa noche vinieron por ella. Soldados de capas negras, silenciosos y despiadados. Atravesaron la puerta de la villa con tecnología sigilosa y cuchillas de plasma, pensando que estaría dormida. Pero no esperaban resistencia. No la esperaban. Lra los encontró en el pasillo, desarmado y con los ojos encendidos. Detrás de ella, James estaba de pie sobre piernas temblorosas, sosteniendo un escudo de defensa hecho en la tierra. «Primero tendrás que superarme», dijo. Un soldado apuntó su arma, pero el LRA habló primero. «Pruébalo. Y tu cara estará en todos los Star Channel mañana». El soldado vaciló. «¿Quién cree usted que es el dueño de los canales de noticias ahora?». Ella continuó. «Cada ciudadano que me mira, cada humano, cada Leri sabe sus nombres. Si desaparezco, toda la galaxia sabrá a quién culpar». Se alejaron, no por las armas, sino por la exposición y porque, por primera vez, ella no era una víctima escondida. Ella era una fuerza en la luz. Más tarde, cuando la villa se calmó, Lra volvió a sentarse junto a James. Ella ya no era solo su novia. Ella era otra cosa ahora, más fuerte, más aguda. «Podrías haber huido», dijo. «Casi lo logré», admitió. «Pero luego recordé cómo se sentía no tener voz». Ella se giró hacia él con la mirada fija. «No volveré a sentir eso». James sonrió. «No solo eres valiente, ahora eres peligroso». «Bien», dijo ella. «Las mujeres peligrosas cambian galaxias». El veredicto fue transmitido a todos los planetas que firmaron el Acuerdo Galáctico. Miles de millones observaron en silencio. Algunos contuvieron la respiración. Algunos esperaban justicia. Otros temían ser descubiertos. Pero el Lra se puso de pie. Dentro del gran tribunal, el juez principal leyó el pergamino brillante del veredicto. Su voz era firme, pero todos podían sentir el peso del momento. Después de revisar todas las pruebas, testimonios y transmisiones grabadas,
Este tribunal declara al Consejo Ilisari culpable de conspiración, intento de asesinato y violación de la ley interespecies. Se oyeron jadeos por toda la cámara. Lra no se movió. Ella solo observó mientras sus enemigos bajaban la cabeza. No por honor sino por derrota. El juez se volvió hacia ella. Lera de la casa Elmira, por la presente se te concede plena independencia jurídica. Tus deudas quedan anuladas. Su matrimonio se declara válido por consentimiento. Eres libre de permanecer en el sindicato o irse. Siguió un largo silencio. Incluso James parecía inseguro. ¿Qué haría ahora cuando finalmente todas las cadenas se hubieran roto? El LRA dio un paso adelante. Su voz, firme y clara, resonó por todo el pasillo. Elijo quedarme, la multitud zumbó. Ella se giró hacia James. No porque le deba nada. No porque me obligaran, sino porque estaba en algún punto intermedio entre el miedo y el fuego. Encontré a alguien que nunca me trató como un precio. Ella sonrió. Encontré mi hogar. El juez asintió lentamente. Tan notado esto, el gavel cayó. Veredicto final. Fuera de la galaxia reaccionó. Los canales de noticias se desbordaron. La novia alienígena se libera y elige el amor. El consejo se derrumba cuando triunfa la verdad. De la deuda a la devoción. Como una niña cambió dos mundos. En las escuelas, los niños pronunciaban su nombre con orgullo. En política, su historia se convirtió en un símbolo de cambio. A través de las estrellas, las jóvenes susurraban: si Lra pudo hablar, yo también. De vuelta en la Tierra, semanas después, la villa volvió a estar en silencio. James estaba sentado en el balcón, tomando té. LRA se acercó por detrás, sin corona ni túnica de concejal, solo con una suave sonrisa y el viento al viento. Él levantó la vista. No has vuelto con Lisari. Ella se sentó a su lado. ¿Por qué lo haría? Mi futuro está aquí. Él sonrió. ¿Conmigo? Con nosotros. Ella dijo: ya no somos un trato. Somos una elección. James se acercó. ¿Y si le preguntara, no como tu esposo por ley, sino como el hombre que se enamoró de ti, elegirías quedarte para siempre? LRA no respondió con palabras. Lo besó bajo las lunas gemelas de la Tierra, sin contratos, sin cámaras, sin cadenas, solo dos corazones que se encontraron en las cenizas y reconstruyeron algo hermoso juntos.